Hola familia, qué gusto que estés aquí. Mi nombre es Arely Boix y te doy la bienvenida a Iglesia Paz. Escribe en el chat desde donde nos estás viendo y prepárate para cantar a Dios. Vamos familia. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí, anhelo solo ahora. Con manos vacías vengo, y con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Es todo lo que yo quiero, por tu amor voy a nacer. Tengo todo si a ti te tengo. Eres ciego y
Enséñame a vivir en todo lugar. Tú eres mi luz, mi deseo, eres tú, Jesús. Yo quiero conocerte, Cristo. Yo quiero escuchar tu dulce voz. Tú aceleras mis latidos. Con mi corazón late por ti, Cristo. Solo por ti, Jesús, late nuestro corazón. Mi vida transformaste con tu salvaje amor. Mi corazón enciendes con fuego en mi interior. Venga, yo quiero conocerte, Cristo. Yo quiero escuchar tu dulce voz. Tú aceleras mis latidos.
santo eres tú. Y si te exaltas, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Oh. Y si te exaltas, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. En tu grandeza, encuentra fuerza, mi quebrantado corazón. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, eres santo. Con el cielo canto, santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré. Digno, Salvador, tú eres digno, Rey eterno, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. Eres santo, con el cielo canto, santo, poderoso, tuyo es mi clamor. Santo es tu nombre, oh Dios. 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 Santo es tu nombre, oh Dios.
creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz. Tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús. Tu gloria es inmesurable. Espíritu de Dios, que en la tierra estás, hablando de la cruz. Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús. Toma tu lugar, Dios. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz. Tu gloria es inmesurable. El gran yo soy y el Rey Jesús. Tu gloria es inmesurable. Toma tu lugar aquí. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón. Jesús, sé el centro, la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Hoy ten mi corazón. Ten mi corazón. Hijo de Dios, eterna luz. Tu gloria es interminable. El gran yo soy y el Rey Jesús. Tu gloria es inmesurable. Hijo de Dios, eterna luz. Tu gloria es interminable. El gran yo soy, tu gran Jesús. Tu gloria es inmesurable. Hijo de Dios, toma tu lugar aquí. Hijo de Dios.
Qué bueno es adorar juntos, qué tiempo tan especial hemos tenido. Y ahora tendremos un mensaje especial de nuestro pastor Alberto, así que pon mucha atención. Familia, estamos celebrando la Navidad y ya pasaron los días fuertes de Navidad, pero ahorita es una semana muy interesante porque tenemos vacaciones, seguimos de festejo y seguimos disfrutando de todo este ambiente navideño. Cuando hablamos de la Navidad, normalmente hablamos desde la perspectiva de María, José, los pastores, los sabios de Oriente, y es muy interesante, pero son personajes que están limitados a un tiempo, a ese momento de la Navidad. Yo hoy quiero hablarte acerca de la Navidad desde la perspectiva de un padre, desde la perspectiva de nuestro Padre que está en los cielos y Él habita en la eternidad. Él no está confinado a un tiempo, Él habita en la eternidad. Y cómo vamos a ver cómo Él desde los principios de la humanidad pensó y planeó la Navidad y cómo la fue anunciando hasta que sucedió Belén, ese momento que marcó la historia. Entonces te voy a llevar a través de un viaje por la Biblia, comenzando con el libro de Génesis, y vamos a ir a Génesis capítulo 3. O sea, en el capítulo 1 Dios creó los cielos y la tierra y al hombre. En el capítulo 2 se narra la desobediencia y la caída del ser humano, y porque desobedeció los lineamientos de Dios, caminó fuera de la voluntad de Dios, y vino en el capítulo 3 la consecuencia. Y en el versículo 15 del capítulo 3 Dios está hablando a la serpiente, aquel que vino a seducir hacia el pecado al hombre, y le dice estas palabras en este versículo que lo consideramos como el protoevangelio, ¿no? Como en un versículo se narra la historia de lo que vendría en el resto de la Biblia. Fíjate qué interesante. Entonces Dios Padre dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, en algunas versiones dice te aplastará la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y entonces es interesante porque vemos este versículo y lo vamos a analizar un poquito más, porque Dios plantó esta promesa como una semilla que iría gestando, que iría creciendo, que iría brotando en el tiempo hasta que se convirtiera en el plan completo, en el plan maduro, que es lo que estamos festejando aquí en Navidad. Entonces, el resto de la escritura, de Génesis hasta Mateo y los evangelios, donde se describe el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la llegada de Dios mismo al mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, vemos el desarrollo de esa promesa. Ahora, esta promesa presenta un plan para rescatar a la humanidad de esta maldición. O sea, esta maldición era la separación que había del hombre que había desobedecido y había caído en pecado, y un Dios santo que ama al hombre. Y entonces, en este versículo, en esta promesa, tiene un sentido colectivo. ¿Sí? Porque dice que va a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Entonces habla de una enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Pero tiene también un sentido singular, porque se refiere a aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, y no usa un plural neutral como lo usó en la primera parte del versículo, que es lo que podríamos esperar gramaticalmente. Pero lo interesante es que al final del versículo usa este singular masculino, y él dice: él te aplastará la cabeza, ¿no? Y también, o sea, es singular los dos verbos de aplastará y de herirá, ¿no? Con los dos objetos de los verbos también, cabeza y talón. Y bueno, no vamos a meter mucho a cuestiones gramaticales, pero Dios lo que está diciendo aquí es que de la semilla colectiva, descendientes en plural, vendría una sola semilla, o sea, un solo hombre, para hacer algo en nombre de la semilla colectiva. Entonces tú y yo somos esa semilla colectiva, la descendencia de Adán. Pero vendría en el plan de Dios desde Génesis 3:15 ese él que aplastaría la cabeza. Entonces esa es la primera escena que vemos ahí en Génesis. Después camina la historia y podemos ir a la segunda escena, en donde
Dios toma a un hombre y lo llama para iniciar de él una nación, y este hombre es Abraham. Y entonces mira lo que dice ahora Génesis 12, y aunque del 13 al 12 son nada más 9 capítulos, o sea, son miles de años después, Dios llama a este hombre y le dice esto: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces fíjate qué interesante, porque comienza en Génesis 3:15 y continúa el plan de salvación, de rescate de Dios al hombre, y ahora es Abraham, del cual va a levantar una nación. Dice que te haré de ti una gran nación, ¿no? Y haré famoso tu nombre y serás de bendición para todas las naciones. Y entonces Dios llamó a Abraham e hizo promesas con él. Por ejemplo, le dijo que lo bendeciría a Abraham y haría grande su nombre. Hoy en día Abraham es uno de los grandes patriarcas que conocemos en la historia del mundo, ¿no? Y luego dice que sería Dios para Abraham y su descendencia, que los protegería a Abraham y a su descendencia, que levantaría reyes del linaje de Abraham. En todos esos capítulos de 12 en adelante, Dios está dando todas estas promesas, que levantaría una nación muy grande de él, y de ahí viene la nación de Israel, que le daría tierra extensa y buena a esta nación, y los lleva a través de un proceso de cautiverio ahí en Egipto, pero después lo regresa a la tierra que había prometido a Abraham, ¿no? Que sería él y su descendencia de bendición para todas las naciones. Y el pueblo de Israel ha sido de bendición en muchos sentidos, pero la bendición puntual que vendría es en esta última promesa que Dios le da a Abraham, que es que daría a Abraham una semilla especial. De acuerdo a lo que Dios había dicho en Génesis 3:15, le repite a Abraham acerca de esa semilla. ¿Te acuerdas? O sea, dijimos que después de la caída del hombre, Dios prometió bendición a la humanidad a través de una simiente, una semilla, un descendiente que había sido prometido. Mira lo que después en el capítulo 22 Dios le dijo a Abraham. Dios le pidió a Abraham su hijo después de mucho trabajo y problemas. De repente ya llegó el hijo de problema, Isaac, ahí con Abraham, y de repente ya que estaba Isaac, Dios le dice: ahora entrégame a tu hijo. Abraham en obediencia va a entregar a su hijo, y en el último momento Dios lo detiene para que no entregara a su hijo, para que no lo sacrificara, y provee un cordero para que fuera el sacrificio en esa adoración que estaba levantando a Abraham. Y entonces en ese momento le dijo Dios esto a Abraham, y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en las orillas del mar. Y continúa: y de tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ahora, es interesante porque al final de este pasaje, en el versículo 17, podemos entender la palabra semilla, que se usa y se traduce a nuestro español como descendiente. Se usa de una manera plural y también se usa de una manera singular. Y entonces al principio del versículo 17 dice, o sea, Dios habla de multiplicar su descendencia, ¿no? Como las estrellas, como la arena del mar, ¿no? Se usa en el sentido colectivo o plural, pero en el versículo 18, Moisés, que escribió este libro de Génesis, está usando la palabra semilla en sentido singular, ¿no? Muchas veces en diferentes traducciones, acuérdate, ese libro se escribió en hebreo y se traduce hoy en día a nuestro español para que lo entendamos, y a veces en las traducciones se puede usar en plural, pero cuando vas al hebreo encuentras que se está usando en singular. Está hablando de una semilla.
Y fíjate, una gran ayuda es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, sabiendo hebreo, nos escribe esto acerca de este pasaje que acabamos de leer. Y nos dice Pablo en su carta a los Gálatas 3:16: ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Lo tenía bien claro, lo tiene bien puntual Pablo. Conocía perfectamente Génesis 3:15, esa simiente única, ese él que vendría a aplastar la cabeza. Y luego esta promesa en Abraham, y Pablo lo pone muy puntual, tu simiente. Y Pablo está diciendo, esta simiente es Cristo. Entonces es la segunda escena. Vamos a la tercera escena, porque más adelante, cientos de años después, aparece un rey. Dios levanta un rey conforme a su corazón, el rey David, con el cual reafirma este pacto. Es el mismo pacto que viene en todas estas escenas reafirmando Dios. Y nos dice aquí en 2 Samuel 7 cómo Dios nuevamente le está hablando a David y le dice: y yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Qué hermoso pasaje. Y espero que estés viendo, ¿no? Cómo Dios está aquí preparando la Navidad y anunciándola en Génesis, ahí con Abraham, y ahora aquí con David, ¿no? Está claro aquí que es un singular, que es un descendiente. Su reino será para siempre, ¿no? Porque ningún reino de un ser humano normal es para siempre, pero vendría aquel, el Hijo de Dios, que vive eternamente, que su reino sería para siempre, ¿no? Y sería interesante porque dice: seré para él padre y él me será hijo. Ahora entiende, en el Antiguo Testamento Dios no usaba esta relación. Dios usaba la relación de Señor y siervo, ¿no? De Dios y su pueblo, pero no usaba esta relación de padre e hijo. Pero podemos conocer al leer los evangelios cómo Jesucristo inauguró esta relación, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque Isaías 11, más adelante de este pasaje de Samuel, muchos siglos después, Isaías, un profeta, escribió esto: del tronco de Isaí brotará un retoño. Nuevamente, esa simiente, un vástago nacerá de sus raíces. Y comienza a decir: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad del ceñidor será su cintura, ¿no? O la fidelidad, el ceñidor de su cintura. Entonces, fíjate qué interesante. Déjame regresar al versículo 1 nuevamente de este pasaje, ¿no? O sea, está hablando de esa simiente de nuestro Señor Jesucristo. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, ¿no? Y tú dices: oye, ¿y quién es Isaí? Bien fácil. Isaí, vamos a verlo, es el papá de David, ¿sí? Y entonces, si vas a Mateo, hay dos evangelios que hablan acerca de la Navidad, ¿sí? Es Mateo y Lucas. Marcos y Juan inician su evangelio ya en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, pero Mateo de hecho inicia con una genealogía. Y en Mateo 1, o sea, comienza Mateo derecho y dice, o sea, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces fíjate, dice hijo de David, hijo de Abraham, porque está recordando Mateo esas promesas. Y comienza su genealogía. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés, y así se sigue continuamente. Pero fíjate en el versículo 5, o sea, viene la genealogía y dice: Salmón padre de Boz, cuya madre fue de Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David.
Y de ahí continúa, el rey David fue padre de Salomón y continúa hasta llegar al último, y donde dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, Mateo narra toda esta genealogía, pero de repente pausa en la genealogía y dice, Isaí, padre de David. Y por eso es que Isaías dice, de Isaí brotará un retoño. Entonces se entiende, la simiente plural, esa descendencia, era portadora de la promesa de esa única semilla, como dice Pablo en singular, que es Cristo. ¿Sí? Y entonces llegamos a la cuarta escena, que ya es en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y vamos a leer lo que el Evangelio de Lucas está hablando ya del anuncio hacia María acerca del nacimiento de Jesucristo. Y entonces vamos a ir aquí en Lucas y dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, o sea, comienza Lucas hablando acerca del embarazo de Elizabeth y Zacarías, donde nacería Juan el Bautista, pero dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Acuérdate, María y José eran de Nazaret, ahí llegó el anuncio, pero ¿quién envió? Dios envió el ángel. Entonces, entiende, esto es Dios Padre planeando, Dios Padre hablando en Génesis 3:15, diciendo, yo pondré enemistad, ¿no? Y después Dios hablando a Abraham diciendo, serás de bendición en tu descendencia. Y luego Dios Padre hablando a David y dice, de ti saldrá uno que será rey, su reino no tendrá fin, y será mi hijo y él será, y yo seré su padre, ¿no? Y ahora aquí Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Así que todo lo que vemos es lo que Dios le dijo a Gabriel que le dijera a María. Una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David, o sea, venía de ese linaje. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y pon atención a estos últimos frases que dice aquí el ángel, ¿no? Que nos vamos a concentrar ahí. Le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reinado no tendrá fin. Tú dices, oye, qué interesante, porque en la primera escena en Génesis vemos cómo vendría esta simiente. En la segunda escena ahí con Abraham vimos cómo se prometió esta descendencia y esta bendición para las naciones y que sería grande su nombre. En la tercera escena vemos cómo a David se le prometió que vendría uno en su descendencia, que sería rey por siempre. Y ahora vemos en esta cuarta escena, que es la Navidad que tú y yo festejamos. Pero entonces fíjate la perspectiva. Dios ya estaba planeando la Navidad desde el principio de la creación, cuando creó al hombre. Desde ahí ya estaba planeando la Navidad. Y entonces ahora déjame llevarte al gran final, ¿sí? Porque Dios le dice a María a través del ángel Gabriel, le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva, ¿sí? O sea, el nombre que lleva nuestro Señor Jesucristo lo puso el Padre, porque es el Padre que había planeado toda esta historia. Navidad no nomás es un momento de suerte o un golpe ahí de gracia en la humanidad, no, es la culminación del plan de salvación de Dios. Dios salvará, ¿te acuerdas ahí en Génesis? Él te aplastará la cabeza. Y es Jesús que aplasta la cabeza de nuestro enemigo y de nuestros enemigos, ¿no? Y como leímos ahí con Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y no dijo Jesucristo que edificaría su iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y luego le dice el ángel Gabriel a María, Él será muy grande. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Abraham? Haré famoso tu nombre
Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, es en esa herencia, pero es en el cumplimiento, en esa semilla, en Jesucristo, Dios hecho hombre. Y lo llamarán Hijo del Altísimo, le dijo Gabriel a María. Lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a David? Le dijo: yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios. Así le decían Hijo de Dios, ¿no? O Hijo de David. Y eran esas declaraciones de quién era Jesucristo, esta simiente prometida, esta simiente que llegó a su cumplimiento. Y luego le dice Gabriel a María: su reino no tendrá fin. Y Dios le había dicho a David: estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Sí? Y lo que leíamos, déjame leerte ahorita en Isaías. Fíjate qué interesante cómo dice Isaías esto. Un profeta en el Antiguo Testamento, pero 700 años de la Navidad que celebramos. Pues nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. Festejamos a un niño naciendo, pero festejamos a un hijo, el Hijo de Dios, que fue dado. Mira lo que dice: el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz desde el trono, su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y fíjate cómo acaba este pasaje aquí, Isaías: el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Tú y yo tenemos asientos de primera fila en esta historia de salvación, porque tú y yo no somos como aquellos descendientes Set y Enoc y Noé, que tenían la promesa de Génesis 3:15, pero no la vieron, la esperaban, y como la esperaron, creyeron y fueron salvos. Tú y yo no fuimos como Abraham y su descendencia y todos aquellos reyes o todos aquellos descendientes que vinieron de las 12 tribus de Israel, que sabían de la promesa pero no la vieron, pero la esperaban y creyeron y fueron salvos. Tú y yo no somos como David, y todos esos reyes que vinieron después de él, que sabían de esa promesa pero no la vieron, pero la esperaban, y como creyeron fueron salvos. Pero tú y yo ya hemos sabido, ya hemos experimentado el cumplimiento de esa promesa, porque Jesucristo es nuestro Señor. Jesús, el descendiente, la semilla esperada, llegó, nació, y el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esto. Isaías dijo hará, pero tú y yo decimos lo ha hecho. Nuestro Padre eterno lo prometió. ¿Te das cuenta? Qué emocionante debe haber sido la Navidad para Dios Padre, si es emocionante para nosotros después de todo ese tiempo de preparar. Dios Padre lo planeó y lo fue anunciando en la historia bíblica. Lo desarrolló, porque Dios tuvo que primero levantar una nación, y no una nación cualquiera, era una nación escogida, era una nación de pacto. Tuvo que levantar a todos estos personajes y reyes como el rey David, y Dios Padre ejecutó la Navidad. Él fue el que dijo: Gabriel, convoca a María. Él fue el que mandó los sueños a José. Él fue el que envió el Espíritu Santo con poder para que se encarnara el Salvador. Él fue el que le dijo a su Hijo Jesucristo: adelante con el plan de salvación. Y fíjate qué interesante, tú y yo estamos aquí en medio de esta narrativa, y el apóstol Juan dice esto de nosotros: todo aquel que es nacido de Dios. Yo soy nacido de Dios porque he creído en Jesucristo. Al creer en Jesucristo hay un nuevo nacimiento que tenemos. Y dice aquí Juan: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar
porque es nacido de Dios. O sea, ¿te das cuenta de esto? Me encanta este versículo, déjame dejarlo ahí un poquito. Dice, la simiente de Dios permanece en él, en ti y en mí, que hemos creído, que festejamos la Navidad como hijos de Dios, como nacidos de Dios, como adquiridos por precio. La sangre de Cristo nos ha comprado y tú y yo podemos decir, la simiente de Dios, esa simiente prometida, ese Hijo de Dios anunciado, ese el Salvador prometido, permanece en nosotros. Eso es la Navidad. Eso es Belén. Mientras el mundo dormía, Dios Padre envió a su Hijo. Ahí, Nazaret, en Belén. ¿Sí? En un lugar aparentemente olvidado, porque Belén era la más pequeña de las aldeas de ese pueblo Israel, de esa nación de Israel. Estaba ahí en el campo, en un pesebre, no en medio de la ciudad y el bullicio, no en Jerusalén, pero en un lugar aparentemente olvidado. Pero Dios recordó su promesa y visitó a la tierra, haciéndose Él mismo hombre. No es una noche cualquiera, la noche de Belén, la noche buena que acabamos de festejar. Dios llegó como hombre para salvarnos. Dios se hizo hombre. O sea, esto es algo increíble. Y esto es lo que el Padre planeó, lo que el Padre desarrolló y lo que el Padre logró, ejecutó. En esa noche en Belén, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ese primer respiro de Jesús a la humanidad asfixiada nos dio un descanso, porque había llegado, había sido visitada la humanidad por Dios mismo. Ese primer llanto del bebé Jesús fue la voz de Dios en cuerdas humanas y se escuchó en la tierra. Yo quiero que tembló la tierra en Belén, ahí aparentemente olvidado, y en ese primer llanto de un bebé vulnerable era la voz de Dios, pero ahora con cuerdas humanas, y lo escucharon los que estaban ahí. Es en ese primer abrazo que Dios recibió de unos padres obedientes, de unos jovencitos, María y José. En ese primer abrazo que sus padres le dieron al bebé Jesucristo, el Padre cumplió Dios con nosotros. Dios aproximable, Dios abrazable. Se están abrazando a Dios mismo. Yo creo que es algo muy hermoso, pero cuando María tomó al bebé Jesús en sus brazos y quizás dentro de sí pensó, entonces, así es Dios. Porque durante siglos muchos habían intentado decir así es Dios y hacían becerros de oro y pensaban en el Dios de la tormenta y en el Dios furioso y en el Dios lejano. Y María tomó al bebé Jesús y pudo decir dentro de sí, entonces, así se ve Dios. Vieron a Dios hecho hombre. En esa primera adoración de pastores y sabios, una conexión entre el cielo y la tierra sucedió. Porque antes la adoración era dirigida al cielo, pero esa fue la primera vez que la adoración a Dios fue aquí en la tierra. Y los enemigos temblaron y los aliados se alegraron, los ángeles empezaron a cantar. En ese primer alimento, la esperanza del mundo empezó a crecer. La primera vez que María alimentó al bebé Jesús. Su semilla, la semilla de Dios, su rey, su amor, brilló y comenzó un movimiento ahí en Belén. Comenzó esto que tú y yo oramos, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el cumplimiento, ese es el inicio de esta oración que levantamos, como en el cielo que también se haga en la tierra, porque Dios que llenaba los cielos ahora descendió a la tierra. Dios tiene un plan de salvación
para la humanidad. Dios tiene una historia de salvación de principio a fin. Te lo ilustro con este pedazo de hoja, ¿sí? Y Él tiene esta historia de salvación. Y en medio de la historia de salvación está Belén. Y Belén marca como una bisagra la historia. El comienzo donde Dios creó todas las cosas y dio propósito al hombre. Toda esta historia de salvación que llega hasta ese día, esa noche en Belén, donde Jesús, Rey, nació. Y su reinado de ahí comenzó para siempre, y la historia va a continuar hasta el fin de los tiempos, cuando Jesucristo regrese nuevamente. Esta es la historia de salvación, y Belén es la bisagra que cambió la historia. Navidad, entonces, para ti y para mí, los hijos de Dios, es un regalo de un Padre amoroso a la humanidad. Un regalo que llevó 4000 años de anuncio, planeación y desarrollo, hasta que lo entregó en Belén, envuelto en un bebé, en pañales, en un pesebre, en una ciudad sencilla, en un pueblo, ni siquiera ciudad, Belén. Dios pisó la tierra como hombre a favor del hombre. ¿Entiendes? Dios se hizo hombre y Él pisó la tierra como hombre. Y ya nunca sería igual la historia del ser humano, porque Dios tomó la forma de hombre y habitó entre nosotros. Y el hombre sabría y sabe que Dios es fiel. El hombre sabe que Dios nos ha adoptado, adoptó a la humanidad, pero como familia adopta a todos los que creemos en Él para ser su familia. Y Dios pelea, defiende su familia. Fíjate lo que dice Isaías en el capítulo 14, hablando de esta historia. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Dios está hablando, ¿no? Y luego el profeta habla y dice: si lo ha determinado el Señor poderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Y ya vimos que nada lo detuvo y llegó Belén. Pero ese es el comienzo de la historia de salvación, el cumplimiento de esas promesas ancestrales. Pero ahora comienza Belén y bebé Jesús empieza a crecer, al joven Jesús, al hombre Jesús que caminó a la cruz, siendo Dios y siendo hombre. Y fue a la cruz en obediencia al Padre. Y en la cruz murió por nosotros. Derramó su sangre y obtuvo salvación y aplastó la cabeza de la serpiente. Y murió por nosotros. Pero las puertas del infierno no pudieron retenerlo. Y al tercer día resucitó. Todo en cumplimiento de lo que se había dicho. Resucitó y estuvo con sus discípulos 40 días. Y después de 40 días les dijo: lleven este mensaje de Navidad, lleven este mensaje de esperanza que comenzó desde Génesis 3:15 a toda la humanidad, y yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos y les voy a dar mi Espíritu Santo. Pero los discípulos vieron cómo Jesucristo ascendió al cielo y hoy está sentado a la derecha del Padre. Ahora, nada más entiende esto. A la derecha del Padre está quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, que es Jesucristo, sometido al Padre. Pero ¿sabes quién es el que tiene toda autoridad? Porque Él la ganó al vivir una vida santa, al pelear contra sus enemigos, el pecado, Satanás y la muerte, y vencerlos, al dar su vida por amor a nosotros en la cruz. Dios le dio toda esta autoridad. ¿Sabes quién es el que tiene toda autoridad y está sentado a la diestra del Padre? Un hombre, un ser humano, Dios, pero hecho hombre por toda la eternidad. Y Él tiene las marcas en sus manos para que tú y yo lo reconozcamos, para que tú y yo lo adoremos por el amor que tuvo para nosotros. Esta
es la Navidad para Dios Padre. Este es el compromiso de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué el hombre ignoraría a un Padre en los cielos que ha dado todo por sus hijos, que ha dado todo por el hombre, aún haciéndose el hombre? Esta es la historia de Navidad, familia. Jesucristo, la simiente en nosotros, nació en Belén, pero cuando tú y yo creemos en Él, nace en nuestros corazones. Yo quiero que cerremos los ojos. Estamos celebrando la Navidad y estamos por terminar el año y comenzar un año nuevo. Pero tú tienes que saber que esa semilla prometida, Jesucristo, como dijo Pablo, Cristo mismo, vive hoy en tu corazón. Y yo quiero que cerremos este tiempo con una oración y cerrar este año con una oración de fe hacia Dios Padre, el que dio todo este anuncio, el que ejecutó todo este plan de salvación. Y dirígeselo al Padre. Déjame guiarte en nuestra oración y dile: Papá Dios, yo te doy gracias a nombre de toda la humanidad por el gran amor que has demostrado hacia nosotros. Y yo te doy gracias a nombre de mi país, porque tú has demostrado que tu salvación y tu bendición es para todas las naciones, incluyendo México, y yo te doy gracias. Y papá, a nombre de mi familia, yo te doy gracias también, porque tú eres un Dios de familia. Y tú has dicho que yo y mi casa seremos salvos. Y gracias porque este plan de salvación alcanza para toda mi familia. Y Señor, yo te doy gracias en lo individual, porque hoy sé, hoy reconozco y hoy puedo ver que tú me amas, que tú me has buscado, que tú has peleado por mí. Señor, yo hoy te digo, sí respondo, sí creo en ti, sí creo en Jesucristo, tu Hijo enviado, sí creo en Belén, sí creo en la Navidad, sí creo en la cruz de Jesucristo, sí creo en la resurrección. Y hoy declaro que tu semilla vive en mi corazón, que tu Rey, tu amor por mí, demostrado en Cristo Jesús, vive en mi corazón. Señor, y así como cambiaste la historia de Belén, yo hoy te pido, cambia mi historia en antes de Cristo y después de Cristo. Cambia mi historia hoy. Que sea ese momento bisagra en mi vida, en donde lo que continúe sea tomado de tu mano, lleno de ti, lleno de tu Espíritu Santo y caminando solamente en tu propósito. Amén y amén. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Y déjame hacer una oración por ti y por tu casa. En verdad, Dios te ama. Y si Dios está en tu casa, tienes una vida plena. Y esa es mi oración por ti. Señor, yo te pido que así como visitaste Belén para visitar a todo el planeta, a toda la humanidad, que tú hoy, Señor, visites cada hogar. Señor, llega ahí, visítalos. Cumple tu palabra, cumple tus promesas y derrama tu bendición, derrama tu amor sobre cada hogar, Señor. Llénalo de ti, Padre, que no sean casas que solamente hablen de ti, que no sean hogares que solamente visitas de vez en cuando. Hoy mi oración por ellos es que sean familias y casas y hogares donde tú habitas. Haz habitación en sus hogares. Es mi oración para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues familia, nuevamente, felices fiestas, feliz Navidad y que Dios reine en tu corazón por siempre. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendice. Qué buen mensaje. Gracias, pastor, por siempre enseñarnos de la Biblia y a Jesús. Y ahora te tengo unos anuncios muy importantes. El próximo domingo tendremos nuestra primera reunión del 2022, de frente al año nuevo. No te lo puedes perder. Y niños, el domingo 9 de enero tenemos un especial de Día de Reyes en Paz Kids. Invita a tu amigo, a tu hermano o a quien tú quieras porque va a estar padrísimo.
Nos dio muchísimo gusto tenerte conectado. Sigue disfrutando estas fechas con tu familia. ¡Feliz Año Nuevo!